¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hoy os presentamos un nuevo tipo de formato en el que vamos a analizar el ciclismo femenino. Lo vamos a hacer de una forma un poquito más amplia y un poquito más detenida junto con Albert Rivera de A Cola de Pelotón. Así que nada, vamos a hablar con él, con los compañeros de A Cola de Pelotón y a repasar lo que ha sido este Giro de Italia de una forma un poquito más detenida y en su conjunto, y prever lo que pueda pasar en el Tour de Francia, aunque va a ser muy complicado de prever. Empezamos. Tercer programa será, sí, tercer programa donde tengo compañía, por supuesto, no estoy solo, y es el tercer programa donde está Adrián Gil Berjón, nuestro compañero de Esencia Ciclista, y la verdad que con el que es posible este programa, porque si no, yo que tengo tantos conocimientos como tiene Adrián, pues necesito rodearme de gente que sí que sabe, y por eso pues Adrián está aquí con nosotros, que además de analizar el Giro, que ahora lo analizaremos, nos contará que se va de viaje al Tour de Francia a vivir la carrera de la que haremos previa y hacer contenido ahí más a gusto que Dios, ¿eh? Tengo una envidia de Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Albert, ¿qué tal? Nada, como siempre, el placer es mío y bueno, nos aporta lo que se puede. Y allí estaremos, en Francia, sin tener ni idea de francés, lo confieso. Cuidado, ¿eh? Así que a ver qué tal. Iremos las 3 últimas etapas, 4, porque el día el jueves llegaremos para el final, pero un poco justos, pero bueno, enteras, Tourmalet, la crono y el viernes. No es poco, ¿eh? No es poco. ¿Dónde se va a jugar la carrera? La verdad es que es un premio para alguien que no ha ido nunca a Francia ni al Tour, por supuesto, pues oye, descubrir una carrera y después de todo el calendario español que hemos hecho, pues ampliamos fronteras. No, eso es. Te has hecho, vamos, ya lo comentábamos en ese análisis que hicimos de la Vuelta a España, que te hiciste toda la vuelta. Te recorriste España de sur a norte, literal, porque de Torrevieja a Asturias es recorrerte España. Y luego aparte te has recorrido España con el resto de carreras, Andalucía, Burgos, Chulia, no has parado. Es que gente que sabe lo que tiene que hacer, ir a las carreras. Así que nada, pues oye, enhorabuena porque es un premio, ¿no? Estar ahí en el Tour de Francia y ya nos contarás, luego cuando vuelvas de allí, pues ya nos contarás qué tal, porque yo creo que este Tour de Francia viene calentito, ¿eh? Luego lo hablamos, no quiero adelantarme porque primero vamos a hablar de Italia, pero viene calentito, ¿eh? Viene ahí Sí. el duelo, se habla mucho del duelo Vingegaard-Pogačar, pero el duelo Van Vleuten-Bollering, eso va a ser... ¡Fua! Echar Yo fuego, espero que del Tourmalet no salgamos con 7 minutos de diferencia, ¿no? No, va a ser un duelo. Y es que además, en el caso del duelo Pogačar-Vingegaard, sí que decíamos que quizás, en principio, en teoría, antes del Tour, Pogačar era un poco más favorito quizás para la crono y la montaña, quizás el adaptaba. En este caso es que no sé quién decirte si Bollering va a ir mejor en la crono en el Tourmalet o si va a ser Van Vleuten. Luego lo desvelamos. Es que... Creo que va a estar por encima, pero es que está muy igualado. Y ojo Yo... a los 6 días anteriores. No, claro. O sea, es que no... Bueno, no nos adelantemos porque ahora vamos a hablar de qué ha hecho Van Vleuten, ¿no? Para llegar a este punto, porque de Bollering en el anterior programa ya comentábamos, ¿no? Un poco todo lo que estuvo haciendo SD Works en el post-vuelta, que fue arrasar allá donde fue. Sigue arrasando, ¿no? Bollering se ha hecho un parón. Muchas de las favoritas han decidido, o algunas de las favoritas, ¿no? Mejor dicho, no muchas, sino algunas de las favoritas han decidido hacer un pequeño parón de cara al Tour de Francia, sobre todo pensando en Bollering, y otras no, otras se han ido a Italia, al Giro, a pegarse palos allí, con Van Vleuten, con el frío, con la lluvia, sobre todo con la lluvia,
y con las montañas estas tramposas que ha preparado el Giro de Italia este año, vamos a hacer, yo creo que para entender cómo van a llegar tanto Bollering como Van Vleuten a ese Tour de Francia, que son las dos máximas favoritas, por supuesto, vamos a entender qué es lo que ha pasado en Italia, porque el Giro de Italia, Adrián, antes de entrar en concreto a un poco cómo ha sido la carrera y demás, ha sido... sí que daba la sensación de que era la última vez que se iba a hacer ese Giro de Italia, que ya veníamos diciendo que igual tenía problemas, que si la televisión, que si no sé qué, porque era, o sea, un despropósito las 3 primeras etapas entre la lluvia, que eso no fue culpa de la organización, lógicamente, ¿no? Pero la lluvia, los kilómetros neutralizados, problemas día sí, día también. O sea, ha sido una carrera un poco especial, con la retransmisión también problemas de emisión, sin grandes montañas, ¿no? Era como, esto se ha hecho porque había que hacerlo este año. Sí, además daba un poco la sensación, pues eso, de que era el último año, de que de hecho hasta última hora había problemas, no había dudas de si iba a haber televisión. Creo que la normativa dice que todas las carreras World Tour tienen que tener televisión en directo, entonces si no había televisión en directo no era World Tour. Todos los problemas que englobaban a una carrera que sabe que el año que viene pues no se va a celebrar tal y como es. Pero, ojo, el recorrido yo antes también decía que me parecía, bueno, que le faltaba dureza, pero las corredoras, o sobre todo Van Vleuten, Sí. han hecho un recorrido, una carrera muy atractiva, porque han sabido aprovechar del terreno que había oportunidades para todos los días estar peleando la general. Sí, sí, o sea, luego ganaste siempre la misma. claro, a ver, como siempre, la ecuación Van Vleuten es la que rompe todos, ¿no? Todo ahí que Van Vleuten esté es lo que rompe todo, pero sí que es verdad que yo no he dicho que me pareciese mal recorrido, era un recorrido diferente, porque siempre el Giro nos acostumbra a meter un etapón con una subida... Claro, por eso el Giro de Italia es, y bueno, aunque a lo mejor ha perdido y va a perder ya la batalla con Asso, ¿no? En el sentido de el Tour ahora es la misión o el objetivo más importante de la temporada para la mayoría de ciclistas, siempre ha sido el Giro de Italia. Y una de las señas de identidad del Giro era la dureza que tiene. La carrera más dura del calendario femenino. La más larga, con también 10 etapas en años anteriores, 9 este año. Y sobre todo, lo que tú dices, rampas imposibles que había en el final, un paso por el Stelvio, por puertos míticos. Y este año es verdad que el único paso importante estaba en, no recuerdo si fue la quinta etapa, al principio de la etapa. Paso de Lupo, Sí, ¿no? La subida de Paso de Lupo, que esta, por ejemplo, sí que la recordábamos del Giro aquel. Yo me sonaba mucho el nombre y lo miré, y es la subida del Giro de Carapaz en una de las etapas, la primera en la que sacó bastante tiempo Carapaz, que se quedaron ahí Nibali y Roglic mirándose, pues en esa, claro. Claro, si hubiese sido como esa etapa, hubiese sido al final, porque pasó lo que pasó, la extensión hizo honor a lo que era, se rompió la carrera, pero como había muchos kilómetros hasta meta, dio para una persecución, sí, pero al final se acabó reagrupando un poquito todo luego, aunque luego otra vez se volvió a romper, sí, pero perdió un poco ese efecto, digamos, de romper la carrera. Sí, como decía, un Giro que la verdad el año que viene, a lo mejor no lo hemos dejado muy claro si hay alguien que no lo tiene claro, el año que viene lo va a organizar RCS, que es la misma empresa que organiza el Giro de Italia masculino. Entonces ya va a ser Giro de Italia femenino y Giro de Italia masculino. No sabemos el nombre que le van a poner. Igual le ponen Giro de Italia Femminile o le ponen Giro Donne, que Giro Donne es como se llamaba hasta ahora. No lo sé lo que harán. Pero ya lo va a organizar una gran empresa, digamos, que bueno, la empresa que organizaba hasta ahora no es que fuese pequeña, PMG Sports, pero ya estaba agotado ahí el tema y bueno, RCS entrará con fuerza. Por eso decimos que ha sido como la última edición, un poco, ¿no? Yo creo que se notaba en todo, en la fuerza del organizador y en eso, que ya no tienes los mismos acuerdos, ¿no?
algo ha faltado ahí. Y me ha dado la sensación, sobre todo al principio, ¿no? Yo tengo que decir que la vi estos días, me he puesto a verla entera otra vez, o sea, semana después. La notaba como, esta carrera es que no es el Giro, ¿no? Como no debería de ser así, ¿no? Y yo creo que se ha visto como más una carrerita de pueblo, vamos a decirlo. Sí, un poco descafeinada. Sin gente, me ha sorprendido mucho, no había gente en las llegadas prácticamente. Una locura. Sí, cuando el Giro Italia, la marca Giro, sea masculino o femenino, lo organice RCS o lo organice Albert Rivera. Ojo, cuidado, La marca Giro es la marca Giro y sí que es verdad que la gente que está un poco descafeinado, sí. Sí, me da esa sensación. Y también... Y encima la primera etapa no ayudó. No, para nada. No, y nos vamos a ir ya a hablar de las etapas, pero eso que al final también coincidir con el Tour de Francia masculino, pues es una losa que el año que viene va a mantener. Sí, es lo que te decía, es un problema. Bueno, problema. Es que tampoco se puede supeditar todo el calendario ciclista y sobre todo el femenino, porque el masculino sí puedes supeditarlo al Tour, pero estamos viendo que este mes, vale, World Tour está el Giro, hemos tenido ahora el Valois Tour, tenemos ahora el Tour, pero hay muchas corredoras en España y en muchos equipos continentales, ya no solamente de España, que están sin correr. Que una gran carrera como el Giro coincida con el Tour, pues no es bueno, pero algo tiene que coincidir y algo hay que... Está claro, ¿no? Está claro que no puede solo decir, hay Tour, no se corre otra cosa que el Tour. Es complicado. Yo, sobre todo para RCS, creo que intentarán que no coincida de alguna forma en el futuro, porque para moverlo a nivel de patrocinios, de impacto en los medios y demás, pues yo creo que es una pena que coincida. Fíjate, la Vuelta en este sentido le ha venido muy bien la fecha. No sé si le ha venido bien en lo que es el tema de en el futuro, de si todas van a ir siempre a la Vuelta y tal, si se hace un Giro muy bueno, igual a la Vuelta no van, pero ha tenido todo, bueno, tuvo todo esa semana para ella sola, casi, o sea, no tuvo... Sí, y hasta el sábado no empezó el Giro y este año por fechas pasará, no tengo ahora mismo la fecha que empieza el Giro, pero la Vuelta femenina es 29-30 de abril más o menos hasta el 5 de mayo. Sí. Pasará lo mismo. En cuanto a coincidir Giro Tour, la Vuelta, por ejemplo, el año pasado lo hizo bien con la Challenge porque acababa más tarde. Si la etapa de la Vuelta masculina acababa sobre las 5, la femenina acababa sobre las 7. En ese sentido, si tienes que coincidir, por lo menos que no coincida en hora. Porque, por ejemplo, nosotros que hemos hecho el esfuerzo, lógicamente hay que hacerlo, de estar con Tour y Giro a la vez, era terminar el Giro, hacer el vídeo del Giro y a continuación prácticamente el Tour. Ahí a 4 pantallas estabas, viendo todo. Es que... Te puedo decir que hay etapas del Tour que las he escuchado. Es que coincidía totalmente, coincidía totalmente. Pero bueno, pues oye, a ver, veremos qué ocurre en el futuro, pero hay que entender también que el calendario, pues no, va a ser imposible que alguna no se perjudique. Entonces, bueno, en ese sentido, de momento la que se ve perjudicada es el Giro de Italia, que aún así, pues oye, yo creo que extrayendo todo y te pido pues, un resumen general o qué te ha parecido, ¿no? el Giro de Italia en general. Yo creo que ha sido otra vez la vuelta definitiva de Van Vleuten a su nivel. Eso yo creo que lo hemos visto, ¿no? Hemos visto como Van Vleuten, esas dudas que teníamos después de la vuelta o durante la vuelta, ya no las tengo, o al menos yo. Y lo que hemos visto luego también es que las que estaban ahí cerquita de Van Vleuten en la vuelta, como Realini, por ejemplo, ya, o sea, cuando tenían que estar no estaban al nivel aquí de Van Vleuten. Entonces, la única incógnita que nos queda después de este Giro es el nivel de Vollering. Si el de Vollering va a estar
más por encima del que estuvo en la Vuelta, o vamos a ver mucha igualdad entre Van Vleuten y Vollering, o Van Vleuten por encima. Pero a mí eso, el Giro me ha dejado eso, que Van Vleuten ha vuelto. Sería el titular mío. Precisamente Gaia Realini era el termómetro que podíamos tener, porque era la única corredora que coincidía, de las importantes, digamos, que fue podium, que coincidía en Vuelta y en Giro. Y en Vuelta aguantó, porque los 3 minutos que perdió, que acabó por detrás de la general, fue los que perdió los abanicos. Podemos decir que aguantó a Van Vleuten el día que gana la etapa y que aguantó el día de Lagos hasta prácticamente el final. Sí, la Aquí, poca montaña que había aguantó. En el Giro había más montaña, más etapas, y no ha podido estar todos los días con ella. Sí. claro, es verdad que el recorrido le venía peor o que no se le adaptaba tanto a una escaladora pura como puede ser Realini, y Van Vleuten pues le ha sacado más de 4 minutos en el Giro. Aún así, creo que Van Vleuten está 2 pasos por encima del resto y Vollering está a los 2 mismos pasos por delante. Creo que con Vollering en el Giro las cosas habrían sido diferentes y no habría tenido tanta solvencia. Creo que Van Vleuten, lo que dices, ha vuelto a su nivel, ha vuelto a demostrar que es la jefa, pero sin Vollering. No, claro. Es que esto, por ejemplo, lo hemos vivido en el masculino, ¿no? Durante la temporada, ¿no? Decíamos, bueno, Vingegaard por un lado, Pogačar por el otro, no se enfrentan. Y cuando se han enfrentado, uno pilló en París-Niza. Aquí la que pilló fue Van Vleuten, aunque en este caso Van Vleuten ganó. Es que claro, nosotros entendemos lo de, entre comillas, derrota de Van Vleuten en la Vuelta porque ganó de otras formas. Artes oscuras también por ahí, con lo de la parada aquella a mear. Pero no, ganó de forma estratégica, moviéndose bien, tal. Ganó sin ser la más fuerte. Sin ser la más fuerte, sí. Ese es el resumen. Pero, o sea, ¿tú tienes claro que Vollering... Bueno, es que, bueno, ahora lo hablamos con lo del Tour. Pero que Vollering está ahí. Creo que más que lo que podamos extraer de tiempo, que las sensaciones que haya podido dar Van Vleuten, creo que este Giro, más que ganarlo, que sumarlo a su palmarés, creo que a Annemiek le sirve más moralmente de decir, he estado líder, he ganado, lo he seguido intentando, he vuelto a ser y a ganar como lo hacía antes, con un rodillo, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que más moralmente, que el tiempo que haya sacado, que el rosa y que de cara al Tour le sirve más psicológicamente. Sí, sí. O sea, está claro que ha sido volver a sentirse ganadora, ¿no? Que esto es un poco en esas similitudes que tienen Van Vleuten y Valverde, encima de haber compartido equipo, era como el momento en el que seguramente esto lo veremos en alguna entrevista, lo ha dejado caer en alguna charla que ha hecho, pero eso como que se ha sentido por momentos poco competitiva, que es lo que una campeona como Van Vleuten, pues lógicamente no gestiona bien, en el sentido de, hostia, yo siempre gano, ¿qué pasa ahora que no gano? Le ocurrió a Valverde también, ¿no? De decir, oye, es que ya no estoy ni para disputar, y estuvo a punto de retirarse antes por eso, ¿no? Y él lo admitió. O sea que... Y desde Movistar lo han dicho, lo han comentado, que no es porque Van Vleuten haya bajado nivel. No, que Van Vleuten sigue teniendo el mismo nivel. Lo que pasa es que el resto, sobre todo Vollering, ¿no? Pero el resto de equipos y de corredoras este año han subido mucho el nivel. Sí, pero también es verdad que ella tuvo el bajón, algo, o sea, esos entrenamientos, esa preparación que hizo ahí en Colombia, de un poco a su aire y demás, yo creo que algo ahí no hizo bien o no encajó bien, o simplemente pues porque yo sé, no se encontró bien al principio de temporada, porque bueno, yo recuerdo en la semana, además tampoco se le veía en la forma que ella tiene, que sí que se la ha visto en el Giro, ¿no? De fina y con ese cuerpo así un poco especial que tiene, pero fina y fuerte en el sentido de preparada, ¿no? En la semana la vi distinta también. No sé, yo creo que no llegó bien al inicio de temporada físicamente. También me da esa sensación. Porque en las clásicas Sí, ni demás no la hemos visto tampoco a su nivel. sí, además, lo que dices tú, en semana cuando vimos que se quedaba, que no sorprendía. Luego la temporada de clásicas
lo que dices, ha ido arrastrando, ha tenido esa compañía de Liane Lippert en el equipo, que yo no sé si a ella también le ha podido descargar un poco presión y hacer que se lo tomara con un poquito más de calma, digamos. No lo sé, ¿no? Pero ha sido un poco una temporada de clásicas raras y bueno, llegó a la vuelta, ganó, pero llegó a la semana siguiente en Itzulia y lo intentó, pero no fue capaz de ganar. Ahí no, ahí ya estaba el rodillo de SD Works, porque no hubo Bolerín, pero bueno, el rodillo de SD Works con Bolerín también al comando. Bueno, pues cuarto giro aquí de la jefa Van Vleuten. Vamos a contar un poco a la gente cómo se ha producido esa victoria, porque ya lo hemos dicho, victoria aplastante de Van Vleuten, pero solo la única rival quizás que tenía, ¿no? Iba a decir sin rival, pero bueno, sí que había una rival que parecía que podía ser, que era Elisa Longo-Borghini, se tuvo que retirar por una caída, que la comentamos, y claro, como que nos ha faltado esa rivalidad total y ha sido una lucha contra sí misma casi cada etapa, ¿no? De Van Vleuten. La primera de las etapas, Adri, que bueno, digamos es prólogo acuático, ¿no? Prólogo subacuático. Era una contrarreloj de 4 kilómetros y no se pudo disputar. Bueno, salieron. Llegó a salir Van Vleuten también. Elisa Balsamo creo que llegó a estar líder en algún momento, ¿no? Pero no se pudo terminar con la lluvia. Vamos, estaba jarreando ahí como el demonio. Sí, se paró 2 veces por la tormenta y ya la segunda vez dijeron que no se reanudaba. Bueno, si habrían podido esperar, esto va un poquito, si se habría podido salir todas una hora más tarde, por ejemplo, esto va un poquito en línea de lo que decías antes, es una organización que no es tan grande como puede ser RCS o ASO o Unipublic en España y al final tú tienes unas obligaciones en cuanto al tráfico cortado, etcétera. Entonces, bueno, imagino que no podrían mantener más tiempo de la crono, de todo el tráfico cortado encima de una crono y dirían, bueno, pues se acaba, no damos el tiempo a nadie, para mí decisión correcta, antes de, por un prólogo de 4 kilómetros, poner en riesgo a las corredoras y es absurdo. Decisión correcta y hay una imagen, bueno, hay muchas imágenes, pero hay un vídeo lo subimos nosotros, yo lo vi en las redes sociales del equipo Human. Creo que era, no recuerdo la corredora, no recuerdo ahora la corredora, pero bueno, se ve tomando una curva muy peligroso. Sí. O sea, le faltaba el remo y la piragua. Sí, sí. A ver, para esa la gente un poco mejor una idea que podamos recordar así recientemente el Mundial de Pedersen en la contrarreloj, que había un charco que se metían los ciclistas y se iban al suelo. O sea, un charco, era una piscina lo que había ahí, ¿no? Y que luego en la prueba de ruta no se pudieron subir partes porque estaba todo anegado, ¿no? Era un poco esa sensación, lo que pasa que estaba ocurriendo en el momento, o sea, estaba lloviendo fuerte en el momento. Claro, yo, por ejemplo, eso lo vivimos en Itzulia, la primera etapa. No sé si de tal calibre, pero bueno, sí que vimos zonas de la carretera pues bastante encharcadas, pero claro, era la primera etapa, una etapa en línea, eran tormentas que en una zona caía pero en otra no, entonces podías tirar al principio de la etapa, además. Claro. Bueno, llovió durante todo el día, pero bueno, la mayor parte, el mayor problema es al principio. En una crono es que sabes que es un circuito que es lo que hay. Sí, ¿no? Y que eso, al final es una crono de 4 kilómetros, prólogo, para ir calentando un poco y hacer algunas diferencias. Tampoco pasa nada si no se compite, si no hay seguridad con las ciclistas. Y que no hay tanta diferencia entre que las que han salido y las que no han salido. Claro. Las que han salido se han pegado al calentón, sí, pero 5 minutos. Sí. Bueno, pues ahí, esa etapa que no sé, la no etapa que se disputó y ya al día siguiente ya sí que por fin teníamos una etapa competida donde, bueno, pues ya se dejó ver quién iba a ser la dueña de la carrera, ¿no? Van Vleuten, que se marchó ahí para conseguir la primera victoria en este Giro, porque conseguiría más. Pero es que además, Adrián, era la victoria número 100 de Van Vleuten. Que estas cosas siempre quedan muy bien, ¿no? Para lo que es
las redes y demás, ¿no? Joder, pues la 100, pero claro, que luego piensas fríamente y dices, hostia, 100 victorias. O sea, que conseguir 100 victorias en la corta carrera de Van Vleuten, porque no es que lleve corriendo desde los 18 años, y el peso de las victorias de Van Vleuten nos habla de la dimensión de esta corredora, ¿no? Bueno, pues oye, que más allá de todo lo que haya conseguido, que a veces 20 victorias pueden valer más que 100, sin duda, pero nos habla de lo que es esta corredora, esa victoria número 100. Sí, se normaliza todo muy pronto, muy bueno, una más de Van Vleuten, o lo normalizamos, ¿no? Diciendo, ha ganado 3 etapas, pero todo el tiempo precisamente, de principio de temporada, que no ha ganado, porque era la primera victoria suya de la temporada, bueno, quitando la vuelta que era general, Claro. por etapas o de levantar los brazos, Sí, sí. nada más cruzar la línea de meta, era la primera de la temporada, ¿no? Pues cuando le das igual más valor y lo que dices tú, 100 victorias, y 100 victorias con 2 mundiales, con Sí. un Tour de Francia, una Vuelta a España, 4 giros. No. Se dice pronto. Lo que compartió aquí un dato nuestro amigo Raúl Banqueri, que bueno, puso que es una cosa muy obvia, ¿no? Que es simplemente por repasar cuáles han sido las últimas ganadoras de grandes vueltas. Pero claro, visto así junto, pues te sorprende, ¿no? Vuelta a España 2021, Van Vleuten. Giro 2022, Van Vleuten. Tour 22, Van Vleuten. Vuelta 22, Van Vleuten. Vuelta 23, Van Vleuten. Giro 23, Van Vleuten. Ahí está, el dato, ¿no? No es... Sí, y porque la vuelta del 21, porque en el 21 no había tour como el que tenemos ahora. Claro, sí. Sí. No, Sí, si se hubiese ocurrido, seguro que lo gana igual. Sí. Y bueno, lógicamente, no es lo mismo la vuelta del 21 que la vuelta del 23. Como tampoco es lo mismo el Tour, o sea, el Giro de 2022 a lo mejor con este de 2023. Pero bueno, que nos hagamos una idea de que al final ha sido la dominadora y yo creo que ahí no hay ninguna duda. Y en esta etapa, además de conseguir esa victoria número 100, ya no vamos a decir sentenció la general, pero puso la general muy difícil porque le metió 48 segundos al resto de favoritas, ¿no? Con Realini y Cavalli, que fueron las que aguantaron en principio con ella en el ataque, que no se vio, pero tuvimos ahí problemas de la retransmisión. Pero bueno, entendemos que se movió Van Vleuten, visto lo que hizo el resto de días, y salieron a su rueda Realini y Cavalli, aguantaron allí, y luego finalmente Van Vleuten se marchó. Y Elisa Longo, Mañaldi, Mavi, Anne y demás se quedaron ahí a 48 segundos con ella. O sea que ya ahí nos faltó esa segunda baza, ¿no? Sí, sobre todo esa sensación de decir dónde le van a atacar, qué equipo, porque además Movistar lleva un buen equipo para defender, como así lo han demostrado según iba pasando la carrera, sobre todo ya en las últimas etapas, que era donde quizás Annemiek ha corrido un poco más a la defensiva, digamos, porque las otras pues ha dicho hasta luego y me voy. No había un equipo que pensases tienen potencial para jugar algo, para remontar esos 48 segundos. Ese es el gran fuerte que tiene Van Vleuten en la lucha contra Vollering. Es el equipo compacto que tiene, ¿no? Quizás no son tan superestrellas en conjunto, o mejor, en individual, pero en conjunto se vio en la Vuelta a España, básicamente. O sea, no hay que irse muy lejos, ¿no? Pues hay una lástima, pues a lo mejor sí, que luego con la caída pues ya no, pero si Elisa Longo hubiese estado en ese corte, ¿no? Que estuvo Realini, pues a lo mejor no se hubiese ido Van Vleuten, como si hubiese sido distinto, ¿no? Ya desde el principio le metió mucho tiempo a todas. Sí, porque además las tres se fueron alternando, porque era quizás, mira, ahora que hablaba de equipos, era quizás igual el único equipo que le podía hacer un 2 contra 1 a Van Vleuten, o que le podía jugar algo, pero se iban alternando. Un día Gaia estaba mejor, otro día Elisa Longo quedaba por delante, se iban alternando, no había una de las dos claramente que dijeses esta va a ser rival. Sí.
Bueno, pues luego el día siguiente, la tercera etapa, tuvo lo que decíamos un poco así, esa desorganización, que neutralizaron el último kilómetro porque acababan en una especie de parque donde pasaban después de una calle por pavé, les metían en una zona de varios giros en un parque y luego acababan en una especie de explanada al sprint. Claro, vieron ahí que era peligroso meter al pelotón al sprint ahí y dijeron, bueno, pues neutralizamos a partir del último kilómetro, entonces el sprint fue muy reducido y ahí es donde Lorena Vives consiguió la victoria, superando a Vos y Chloe Dygert, que fíjate, esta podía haber sido una de las rivales de Van Vleuten, visto lo que hizo en la vuelta y después, ¿no? Pero no, en este Giro no ha sido ese tipo de rival. Y nada, bueno, el tema... Hay dos temas aquí. Lorena Vives, que ya si quieres lo tocamos para todo lo que es el Giro, que aparte de ganar el sprint, ha demostrado que ha sido como en la mayoría de etapas la segunda después de Van Vleuten. O sea, en los grupos llegaba allí y se sobre metía... todo lo que ha demostrado Vives en este Giro es que la media montaña la pasa. Sí, sí, claro. Es una sprinter, pero que esa media montaña más o menos la pasa. Ya lo dijo ella a principio de temporada, que no le importaba ganar menos, sino ganar de calidad, y que quería quizás dar un pasito más en otro tipo de terrenos. Y creo que eso es luego lo hablamos, pero creo que eso es un punto de partida bastante bueno de cara al recorrido que va a tener el Tour. Porque una sprinter pura no va a tener tantas opciones en el Tour. En cambio, primer día, sobre todo, que ya el año pasado ella se vistió de amarillo, va a ser para una corredora que sea capaz de pasar esa media montaña. Entonces, creo que es un poco la sensación o lo que ha dejado en este Giro Lorena Vives. Sí, sí, no, es A que... pesar de esa, o además de esa victoria. Sí, sí, o sea, para mí la victoria es lo más normal que ha hecho, ¿no? En el sentido, bueno, pues consigues la victoria, es la más rápida y te llevas la victoria al sprint. Además, muy superior, ¿no? Tanto a vos como a Dygert. Lo que me ha sorprendido más es eso, ¿no? Que haya estado tan bien en la media montaña, que era la montaña que había en este Giro, y acabando, o sea, en grupos donde no habían podido marcharse escaladoras, ella estaba ahí y sprintándoles al final, lógicamente, ¿no? O sea, que ha sido una de las cosas muy, muy curiosas de este Giro y que en clave Tour puede ser interesante. Y lo que decíamos del último kilómetro, pues no sé si cómo lo viste tú. Ya, bueno, te escuché en tu análisis que dices, pues bueno, si hay que neutralizar el último kilómetro, igual no hay que acabar ahí, ¿no? Es un poco el resumen. Sí, sobre todo el hecho de anunciarlo una vez que está la carrera. Si tú ya sabes que vas a acabar ahí, tú ya sabes el recorrido. Ponlo en el libro de ruta, en el reglamento, que ese día los tiempos se neutralizan a 1 kilómetro. No son decisiones que oye, pues o sea, puedes tomar con anterioridad. Y yo, por lo menos desde televisión, que esto siempre hay que puntualizarlo, las cosas no se ven igual en televisión que en el pelotón, luego que, por ejemplo, en la última etapa de Andalucía, los últimos 500 metros, nosotros cuando llegamos, yo vi una bajada y una rotonda que a mí me pareció súper peligrosa. Yo se lo comenté a un fisio de un equipo, tal, pues, esto me parece súper peligroso. Dice, bueno, aquí van a venir de una en una. Y luego en carrera se vio que no era tan peligroso. Por eso que nuestra percepción luego es Sí, diferente, ¿no? De cambia, lo que es sí, en sí. realidad. Sí, sí. Pero a mí, por lo menos desde televisión, no me dio la sensación de tanto peligro, por lo menos ya dentro del parque. La entrada al parque, ese tramo de pavé, pues si lo vas a neutralizar, no lo pongas. Porque entonces, ¿qué buscas? ¿Un sprint desorganizado, como pasó? Entonces no buscas un sprint, o Sí, ¿qué sí. buscas? No son adoquines como tal, no se va a decidir ahí la carrera, la etapa. Es lo que me pareció un poco que bueno, pues Un final que no le he raro. encontrado mucho sentido. Sí, sí, un final de estos de... Venga, vamos a acabar aquí, porque el alcalde que ha pagado esto dice, venga, que acaben ahí, que quiero que se vea el parque en la En tele. cierta carrera del mes de mayo, no te voy a decir en qué carrera,
cierta carrera que hubo algún incidente. A mí lo que me contaron, no sé si es así o no, pero se hizo una vuelta en una neutralizada porque las instituciones de esa localidad querían que se pasase por X sitio y hizo una vuelta un poco más larga. Bueno. Eso pasa, pero vamos. Bueno, este año pasó que es bonito, ¿no? La salida en Bilbao se dio una neutralizada ahí que daban más vueltas que dieron dos vueltas por ahí por Bilbao, estuvieron recorriendo Bilbao. Era bonito porque así se veía, la gente lo veía, ¿no? Pero sí, se hacen esas cosas. Bueno, pues ahí quedó esa anécdota. Por suerte no hubo caídas, no hubo nada. Simplemente fue un sprint un poco así desorganizado y demás. Pero Vives pues se llevó su victoria. Bueno, no hubo caídas, no, mentira. Sí que hubo la caída de Paternoster, ahora que lo recuerdo. Que se cayó, yo creo que hizo el afilador y se fue al suelo, ¿no? Se cayó de forma rara. Sí, la de... pero Paternoster creo que fue un poquito más... no, fue la de... Me estaba equivocando yo con la de Óscar Sigat. La que fue... No, esa fue otra etapa, sí. No, está el sprint ahí, cuando está ya... ha cruzado la línea de meta Vives, de repente sale Paternoster por ahí volando. Y bueno, pues ahí la pobre se Como son las dos de Jaico, me estaba yendo yo. Te quería... me iba a apuntar de estas dos primeras etapas. Lo apunto ahora porque si no luego se nos va a olvidar. Vizcaya-Durango en las dos etapas, buscando la fuga muy bien. Digo, lo apunto ahora porque luego no es que no la buscasen, es que no las dejaron, que no hubo opción. Pero sobre todo en estas dos primeras etapas, un equipo como Vizcaya, que es un esfuerzo enorme irse hasta Italia, es un esfuerzo enorme correr en cualquier sitio de España, irte a Italia más todavía, y buscando la fuga y entrando en fuga y haciendo lo que tienen que hacer. Sí, estuvieron ahí con Irene Méndez, ¿no? En alguna de las fugas y eso sí que... Es que al final está pasando ya. Yo creo que esto no es una cosa que sea propia de este Giro o de la Vuelta y tal. Es que cuando están los equipos top ya no se regala nada, ¿no? O sea, ha subido tanto el nivel que a lo mejor antes, pues, si el equipo X no controlaba o decía, bueno, tal, pues sí que había muchas oportunidades. Pero claro, ahora es... Si este equipo no controla, está el otro, o sea, hay muchos ya World Tour o equipos continentales que tienen mucho poder, ¿no? Y luego en el ciclismo femenino se corre diferente en el sentido de que muchas veces, como no controles de inicio, como se te cuele una fuga, es difícil de controlarlo. Y lo vimos en Burgos, por ejemplo, en la etapa que terminó en Aranda, que se formó luego una fuga al final con Seila Gutiérrez, que se quedó muy cerquita de ganar. Acabaron consiguiendo el pelotón ganar, acabó ganando Lorena Vives, pero tirando ese de Words, tirando a Insurance, con mucho esfuerzo. Entonces, es un poco la característica, que es muy difícil, que hay veces que como se te vaya, la fuga luego no la controlas. Sí. Pues aquí cualquier cosita que consigan equipos como el Vizcaya, pues es un éxito, ¿no? Colarse en la fuga y dejarse ver ahí un poquito. Pues seguimos avanzando, si te parece, un poco en la carrera, porque al día siguiente, en la etapa ya número 4, era una etapa con bastante nivel así acumulado, ¿no? Cotitas y demás, dentro de lo que era la montaña de este Giro, que insistimos, no había grandes montañas. Pues vimos... No sé, decir, la etapa reina no, porque a lo mejor puedes llamarla la del Paso del Lupo, ¿no? Por aquella de tener la montaña grande, pero como bonita, ¿no? Y ver distintas alternancias sí que fue esta, ¿no? Que, resumiendo, pues llegó ese ataque de Verónica Ewers, que se pegó, pues eso, 34-25 kilómetros escapada para meterse muy arriba en la general. También apareció por ahí Pérsico, que, fíjate, Pérsico está en un punto en el que yo no sé si... ¿Para dónde va a ir, ¿no? Silvia Pérsico. No sé si... Porque hubo un momento que parecía que iba a ser como nueva ciclista, viendo el Tour del año pasado, ¿no? Nueva ciclista para las generales, todoterreno, capaz de esto... Y no termina, ¿no?, de explotar en ninguno de esos aspectos. Tampoco en los sprints está siempre. Entonces quizás más para las clásicas, pero tampoco domina. Yo veo un poco ahí a Pérsico. No sé si tú lo ves así o... Sí, un poco, como diría el refrán castellano, el que a mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Sí, algo así. Un poco sí, que le falta decidirse, que
que no sabemos si te va a llegar y te va a aguantar en una etapa de montaña y se va a meter top 10, top 5 en una general de una carrera World Tour, o si se va a meter al sprint con Vives y con Kuhl y con Daiger. Sí, le falta un poco y tuvo buen final de temporada en el ciclocross. Ese estado de forma lo mantuvo en el inicio de temporada. Ha ganado en primavera, pero le falta, sobre todo en las vueltas de una semana, eso, o las vueltas por etapas, decidir cuál es un poco su objetivo. También es muy joven, también es verdad que UAE no tiene un objetivo claro porque tiene un equipo muy joven. No va con una gran sprinter, con una gran escaladora, van un poco a crecer y a ver hasta dónde pueden crecer. Si UAE mañana va al Giro con una super sprinter, igual a Silvia Pérsico le tienen que obligar, digamos, a que se dedique a la general. Definir los objetivos, también un poco dentro del equipo, bueno, buscar quizás el punto fuerte de cada una. Y Sí. quizás puede ser porque como tiene un equipo muy joven, bueno. A ver, UAE es uno de de las grandes estructuras, ¿no? que tiene el ciclismo y bueno, aquí consiguen... Un equipo que va a dar mucho que hablar en el futuro. Sí, sí, no. Y como tú dices, pues Chiara con Sony, por ejemplo, consigue la última etapa, ¿no? Aquí en este Giro. Y luego, pues eso, con Pérsico es una perla. O sea, yo estoy diciéndolo en el sentido de que todavía no ha pegado ese salto que parecía que ya lo estaba dando el año pasado, ¿no? Pero bueno, aún así, pues ha estado delante toda la primavera y no ha estado lejos. Luego en la Vuelta a España estuvo también entre las 15 primeras allí en Lagos. Estuvo bien, ¿no? O sea, no se puede decir que esté haciendo ni mucho menos mala temporada, vamos, pero sí que... No, es una corredora que si pule un poco la subida, si sube los grandes puertos, que cada vez hay más tendencia a meterlos en las vueltas, las carreras femeninas, si consigue dar ese paso en la montaña, es una corredora que va a ser todoterreno. Y las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero que va a ser un poco lo que en el futuro, no muy lejano, se puede acercar a Nemi. Un poco. Ojo, Teniendo en cuenta que sí, el ciclismo sí. va a ser muy diferente, pero me refiero al tipo de corredora, bueno, y por supuesto la misma corredora, ¿no? Pero el tipo de corredora que va a poder ganar en muchos terrenos. Teniendo en cuenta que el ciclismo femenino de aquí a 1 o 2 años va a ser mucho más seleccionado y no todas las corredoras van a ganar en todos los sitios. Sí, ¿no? Yo creo que vamos a ver un boom de estas grandes vueltas, ¿no? Que están haciendo es la versión femenina, ¿no? O están aupando a la versión que ya tenían. Van a apostar mucho por hacer carreras duras, ¿no? Y que veamos eso por los grandes puertos, los grandes escenarios. París-Roubaix, ¿no? O sea, como meter Roubaix, el Tour de Francia, meter a Roubaix por ahí. Yo creo que va a haber... O sea, yo ahora mismo... O sea, mola mucho si fuese ciclista yo y pudiese ahora, tuviese 20 años y fuese ciclista femenino, ¿no? Y corriese ahora... Eso sería muy emocionante, pero también sería, hostia, la que nos va a caer, ¿eh? O sea, esto ya no van a ser carreras tranquilas. Esto va a ser... Vamos. Bueno, mira, ahí por ejemplo el ciclismo español... Puede salir beneficiado, sí, puede salir beneficiado. Sí, nosotros, bueno, no es ningún secreto, ¿no? Pero es algo que nos han dicho tanto Laia Bosch, campeona de España Junior, como la subcampeona Violeta Hernández, hemos hablado con las dos, que el ciclismo en España o las carreras son muy duras. Si esa es la tónica que van a llegar las carreras a nivel internacional en el futuro, bueno, pues igual ahí el ciclismo español tiene su aprendizaje ya hecho, ¿no? Sí, sí. Pues oye, ojalá, ¿no? Que estamos ahí en un punto de clave en todo lo que es el calendario y todo lo que es el ciclismo femenino. Pues si nos metemos ahí de lleno ya con eso y con lo que se está generando ahora, con los Ayuso, Carlos y tal, ya está. El ciclismo vuela aquí en España. Algún día habrá que hablar, cuando acabe la temporada, del futuro del ciclismo femenino español, sí, de los equipos y de las corredoras.
Ahí un día hacemos un programa de esos periodísticos. Y ya metemos aquí a uno de la federación, metemos a uno de los equipos y a ver qué pasa. Pero sí, eso hay que hablarlo, eso hay que hablarlo. En fin, decía de Pérsico, ¿no? Pues que en esa etapa se dejó ver un poquito ahí en el tema de tirándose para abajo en el descenso, que es otra de sus habilidades, ¿no? De Pérsico, que toda esa habilidad que viene del ciclocross. Y luego pasó lo que suele pasar, ¿no? Cuando hay montaña, cuando hay una subida dura, pues que aparece Van Vleuten, pegó un ataque ahí en la última cota. Respondió bien Elisa Longo Borghini y las dos se fueron, que eso es una de las cosas positivas que me sorprendió cuando lo estaba viendo. Yo ya sabía que Elisa Longo se iba a caer, entonces no me sorprendió tanto, pero bueno, me pareció muy bien, ¿no? Que pudiese mantener en un ataque de Van Vleuten, además que se veía mejor a Elisa que la propia Van Vleuten. Alcanzaron a Edwards, se fueron y bueno, le metieron un grupo, o sea, le metieron un minuto al grupo que venía por detrás. Un grupo que meta ganó Lorena Vives, ¿no? Aquello que decíamos de la media montaña. Pero sí, a mí me sorprendió que Elisa yo ahí la vi más fuerte que Van Vleuten. No sé si es que también como Van Vleuten hace estos gestos, ¿no? Y no acabas de ver si va mal o es que es así, pero me dio la sensación como de, ojo, que puede darle un susto. Sí, antes hablábamos de la superioridad de Van Vleuten. También es verdad que las dos grandes rivales de Van Vleuten ganó Elisa, se fueron al suelo. Ganó Elisa Longo, que no lo dije, por cierto. O sea, no lo he dicho ahora. Sí, ganó la cuarta y luego la quinta es en la que se fue al suelo, si no me equivoco. El día que gana Elisa Longo Borghini, bueno, además con el maillot de campeona de Italia, en el Giro, fíjate, yo creo que ese es el momento en el que da la sensación como que el Giro se deja un poco los problemas del inicio y es más Giro. Es más, como que le sirve un poco para terminar de enganchar, que no terminamos lo que decíamos de ver al público, de normalizar un poco más la carrera con todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Y bueno, lo que dice, se le veía por lo menos igual que Van Vleuten. Había perdido tiempo en días anteriores, pero por lo menos se le veía igual. Sí. Y bueno, podía jugar Trek, podía jugar con Gaia y con ella a hacer cositas. Elisa bueno, el campeonato italiano lo ganó a Pérsico en el sprint final y aquí también bate a Van Vleuten, que lógicamente tampoco es que Van Vleuten sea súper rápida, ¿no? La propia Realini le batió en la Vuelta a España, con suspense, pero le batió. Y lo digo porque recuerdo una entrevista de Longo Borghini donde explicó que le había dado mucha atención a mejorar su velocidad, a mejorar el sprint. Así que, bueno, de momento le está saliendo bien, ¿eh? Un campeonato italiano y una etapa aquí en el Giro. No está mal. ¿Y por qué no le dejaron? No, claro. Bueno, ahora nos vamos a esa quinta etapa porque, bueno, la general seguía, por supuesto, de cara a Van Vleuten, pero venía como la etapa en la que si tenía que fallar Van Vleuten, pues tenía que ser esta, ¿no? Y no falló. No falló, no vimos, por desgracia, esto es una lástima, ¿no? Que te pongan ahí el paso del lupo y no veas que era la Cima Coppi, que no sé si se llama Cima Coppi oficialmente aquí, pero bueno. Claro, que eso... Yo es que saco los perfiles de la Flam Roach porque me fío más, porque suelen ser más uniformes, sí. Y ahí sí que lo marcaban como Cima Copy. Sí, no... pero quiero decir que no sé si oficialmente, pero porque oficialmente no lo sé. Bueno, no sé. Para que nos entendamos, la Cima Copy o el puerto con más altitud de la edición y estaba al principio de la etapa, entonces ahí pues se supone que arranca Van Vleuten en la subida. Gaia le consigue aguantar y se fueron las dos solas. Por detrás, no muy lejos, estaban Elisa Longo Borghini y Fisher Black, que también es una de las bonitas o cosas a destacar, ¿no? de este Giro. Estuvieron ahí, se fueron las cuatro. Por delante, casi 20 kilómetros, ¿no? de persecución, cuando ya parecía... Yo, cuando estaba viendo así la etapa, digo, bueno, pues no cogen por detrás, ¿no? Estaban Magnaldi, Cavalli, Pérsico, Labú y Niedermayer, que será importante, por supuesto, en la etapa por detrás, y un grupo ya bastante más lejos, con Mavi, Anne y compañía, con Cecil, por ejemplo, que no hemos visto nada de ella en este Giro. Estaban a más de un minuto cuando faltaban 13 kilómetros, o sea que estaban lejos, pero consiguieron entrar
consiguieron entrar y finalmente se juntaron todas. O sea, fue un poco curioso, ¿no? Que se juntaron ese grupito porque por delante pararon. Sí, la tranquilidad que hubo un poquito por delante, lo que dices, y es lo que te decía antes, pones un puerto como este, se rompe todo, generas una persecución que está muy bien, que si se hubiese mantenido, si no hubiese habido ese parón, habría sido una etapa de muchas diferencias, de una persecución bastante importante, pero claro, al final el efecto ese, en el momento que hay parón y que se reagrupan y que el grupo de Mavi y Anne, que creo que venía a 3 minutos o algo Sí, más, venían 3 minutos acaba llegó a tener, llegando, sí. pues pierdes todo ese efecto de haber puesto un gran puerto al inicio de la etapa. Que lógicamente, pues siempre, su madureza, ¿no? Le da ese punto espectacular, pero es que ni siquiera es la subida no la ves, porque no se retransmitió. Y luego lo que ves sí es la bonita persecución, pero bueno, tampoco te da ese espectáculo, ¿no? Que quizás hubiese sido diferente. Y aquí es donde no veíamos la definición de Trek, porque el día antes se va Longo Borghini, que gana la etapa con Van Vleuten, pero aquí la que demuestra estar en la ascensión un poquito mejor es Realini. Entonces sí, aquí es donde vemos esa dualidad de Trek que decimos, bueno, ¿quién está mejor? ¿Cómo van a ir? Sí, y luego cuando estaban en el grupo las dos, no hubo, digamos, un trabajo al 100% por Elisa ni por Realini. Sí que hubo momentos que Realini sí parecía que daba más relevos, ¿no? Como trabajando para Elisa. Pero claro, yo creo que no se vieron ninguna de las dos con capacidad de ganar a Van Vleuten en lo que es la general, ¿no? Y le dejaban no el peso a ella. No hicieron ese dos, no se atrevieron a hacerse 2 contra 1. Bueno, llevándolo, salvando las distancias, ese Roglic-Vingegaard contra Pogačar. Eso es. Porque yo que sé, también podían haber intentado pues atacar con Elisa en ese grupo y prácticamente lo que salían es algún corte de Niedermayer que atacó y salían a cerrarlo. No sé, como hubo ahí un poco de no definir bien los roles del equipo y nada, con eso se llegó a la última subida donde Elisa y Van Vleuten, Elisa Longo Borghini y Van Vleuten se lanzaron para arriba y para abajo también. Las pobres que se fueron las dos al suelo en la misma curva. Van Vleuten, pues eso, también el toque a veces que tienen las campeonas, que por supuesto Van Vleuten también ha tenido caídas muy graves, una de ellas en los Juegos Olímpicos, pero ahí en Río, pero aquí tuvo la suerte de la campeona, ¿no? De irse al suelo, pues irse a la zona ahí del césped, levantarse rápido y seguir, y no conseguir la victoria de etapa porque Niedermayer se había ido por delante, pero sí que conseguir mantener la etapa viva, vamos a seguir en clasificación, y Elisa Longo se metió un ostión que la pobre yo cuando vi la imagen digo, hostia, porque ya sé que está bien, si no, yo me quedé asustado, ¿no? Porque hasta que no acabó la etapa luego no te enteras de qué le ha pasado. Sí, la verdad, las dos se cayeron en el mismo punto, en la misma curva. Es verdad que volvemos a lo mismo. Las organizaciones tienen los medios que tienen y, lógicamente, todos quieren la mayor seguridad y todas las organizaciones tienen o buscan hacer lo mejor posible, pero yo no me explico cómo en una carrera World Tour, en una carrera como el Giro, no esté indicada ninguna curva. No es que esa curva no estuviera indicada. Ninguna curva. No te digo el nivel de Vuelta a España, donde había estas señales acústicas que sonaban hasta 1 hora, 2 horas antes de que pasaran las corredoras, que iba yo un día con el coche y yo no lo sabía. Y digo, la policía. Y luego a la siguiente curva vi la señal y digo, ostras, digo, es esto. No todas las organizaciones pueden hacer ese esfuerzo, pero sí mínimamente marcar una curva que era muy cerrada, que no se veía la trayectoria, que era una carretera muy estrecha, y mira por dónde la mala suerte hace que pierdas a la campeona de Italia, en Italia. Sí, es que ahí un voluntario yo creo que, visto después, es muy fácil, ¿no? Igual un voluntario no tienes tanta gente para ponerla, pero una señal. Una señal, sí.
Bueno, Un, también te un digo, mínimo cartelito. ahí Van Vleuten y Elise iban a muerte, ¿no? Las dos bajando, como se dice, a tumba abierta, bajando a tope y se les fue ahí en la curva. Pero sí que es verdad, por supuesto. Y más ahora que con todo lo que ha pasado con lo de Gino Mader, yo creo que cada vez se va a poner más atención en eso, ¿no? Y oye, pues si hay que obligar a las organizaciones a que pongan más ímpetu en eso, por supuesto. Y la UCI que facilite a las organizaciones que puedan hacer eso también, ¿no? O sea, que sea todo un poco entre todos. Es que, cada cosa que pasa en el ciclismo afecta a tanta gente que es una locura, ¿no? Pero sí, sí, sí. Bueno, pues Van Vleuten que se levantó e intentó, como el ave fénix, ir a por Antonia Niedermayer, pero no llegó. Esta corredora de 20 años que consiguió la victoria para el Canyon. Creo que lo hablábamos en el anterior programa, ¿no? Que muchas de las ganadoras, muchas de las que estaban ya delante, tienen eso, 20, 21, 22. O sea, es ya una realidad, ¿no? Que hay una generación que ya gana y es una generación muy joven. Eso quiere decir que ya desde pequeñas están trabajando muy bien. O sea, ya aquí el salto se ha dado de calidad. El no haber esa categoría sub-23 te hace eso, que desde los 18, 19 años pues estés compitiendo y que con 21, 20 ganes una etapa en el Giro y que parezca que llevas 5 años ya en la élite, ¿no? Claro. Que sean tan comunes y quizás la generación que ahora tiene 27, 28, 29, 30, esa generación quizás no ha sido capaz de ganar a las Van Vleuten, Marianne Vos, etcétera, y estas jóvenes están siendo capaces de estar ahí, como que nos hemos saltado en algunos casos un poco esa generación. Sí. No en todos, por supuesto, porque hay corredoras de esa generación que están ganando y que lo están haciendo, bueno, pues la propia Bollering, ¿no? Pero que oye, pues que no nos vamos a cargar a toda una generación completa, pero quizás es verdad que nos estamos saltando un poco esa generación. Sí, no, Y no. Pues que las del 2000, pues... vuelan. Esas vuelan. Sí, sí. Bueno, pues ahí que se llevó la victoria, pues alguien que yo creo que hablaremos de ella en los próximos meses y años. Así que ahí apuntada esa victoria en el Giro de Italia. Y fue victoria en el Giro de Italia, esto es la cara y la cruz, ¿no? Porque en la etapa siguiente, que es la caída que tú comentabas antes, de Urska Sigard, que se llevó conmoción cerebral, luego estuvo bien, o sea que bueno, esto llegó a impactar hasta en el Tour, ¿no? Porque le preguntaron creo que fue el día Que fue el día de Marie Blanc, ¿eh? el día del De Marie Marie Blanc, Blanc. justo el día del Marie Blanc, ¿no? Pues ahí estaba su novia De hecho, he que... leído el otro día unas declaraciones de Pogačar, no sé de cuándo eran, que decía que estuvo a punto de abandonar en esa... Que fue un día triste para él, lógicamente, ¿no? Llaman y dicen que tu pareja Sí, ha que está en tenido el una caída y hospital, que claro, claro. tal, y Sí, tú sí. has perdido prácticamente un minuto, pues un día tal. Y lo he leído un poco por encima, ¿eh? Sí, bueno, que se lo Pero haya que estuvo... planteado en ese momento seguro, ¿no? Que al final, bueno, pues es lógico que te asustas, ¿no? Con un familiar le ocurre algo, pues en este caso, pues su mujer, que su mujer, bueno, no sé si estaban casados o no. Esto ya es salsa rosa. Creo que sí, creo Creo que que ya me suena estaban. que hubo boda, ¿no? Hace poco. Es que no sé. Renko sí que se casó. Que eso sí que lo vi. Se ha casado. Renko Creo se ha que sí, pero casado. ahora estoy dudando porque vi un cartel en el Tour, en una de las etapas del Tour, en el que ponía una pancarta en la que ponía apoyo a el novio de Urska Sigard. Sí. Normalmente solemos Sí, usar sí, sí. la expresión al revés. Entonces, como ponía novio, no sé si están ya... Pues no lo sé. Pero bueno. Que es igual que sea su novio, o sea, su novia, su novio o su mujer o marido. El caso es que se preocupó bueno, lo bueno es que Urska estaba bien. Me gusta mucho porque además ahora está en el Tour allí con él. Me gusta que como son una pareja que están siempre juntos en las carreras y tal, ¿no? Es como mola porque él va a verla a ella, él la va a ver a él, no sé, es como le dan mucha naturalidad y me encanta que tengan ese rollo, ¿no? De normalidad, que no es otra cosa Se que les ve muy normalidad. cercanos, Sí, eso es, sí, sí. muy contacto con la gente y El año igual pasado, vas a una semana y te encuentras a Tadej Pogačar.
Puede ser, a ver si le apetece venirse a la carrera donde donde la ¿cómo sería para decirlo? ¿Cómo has dicho tú? El novio de. Bueno, claro, aquí hay que decir la novia de No, Pogačar. claro. Aquí no se puede decir otra cosa. La novia de Pogačar consiguió victoria. Urkasigar consiguió la victoria que tiene ahí en la semana, un victorión, que estuvo ahí por delante del pelotón. Es muy bueno. Sí, sí, sí. Pues aquí la pobre no tuvo suerte porque se fue a casa con una conmoción cerebral y Niedermayer se rompió. Bueno, no lo he podido ver, pero se rompió el labio, entiendo, porque. Sí, hizo. Bueno, Uska pierde el control de la bici. Sí, no Ahora sé si es mismo que hace un no, afilador o qué, pero se le va la sí, no bici. recuerdo si hace el afilador o pierde el control. Y Niedermayer tiene la mala fortuna de que cae contra el bordillo. Además, en Eurosport lo estaba contando, justo estaba comentándolo Dori Ruano, que estaba diciendo que ella había tenido una caída exactamente igual. Y con la mala suerte, eso es, se le golpea con la cara en el bordillo. Y bueno, fue muy aparatoso porque a nivel de sangre, al producirse un corte de los labios, y creo que alguna pieza, algún diente también sufrió. De hecho, hace poco, después de la caída, hemos visto una foto de ella con una especie de aparato en la boca, o sea No, no. que bueno, que un susto, pero además a ella se la veía muy asustada también, lógicamente, ves un montón de sangre y se Sí, la sí. veía también. No, no, vamos, es que la sangre asusta, ¿no? Ver tanta sangre. Bueno, pues ahí se fue. En ese momento era segunda en la general, ¿eh? O sea que. Las dos máximas rivales de Van Eso Vleuten es. Sí, fuera las del dos. juego. Las dos a casa en 2 días. Y nada, lo que pasó en la etapa fue que Van Vleuten otra vez decidió ganar. Atacó a 14 de meta y se fue sola y le metió un minuto a todas. Y Lorena Vives hizo segunda otra vez. Que es increíble lo que ha hecho Lorena Vives en este Giro. Y ya luego nos quedaba la última etapa donde tuvimos ahí una pequeña. Así como. Hostia, hostia, que lo hace Mavi, ¿no? Que lo hace Mavi. Atacó en la parte final, en el puerto que había, a falta de 3 o 4 para coronar. Mantuvo una distancia de 15 segundos, 20 parecía en algún momento. Con Van Vleuten y compañía, que Van Vleuten se le vio como un poco más eso a la defensiva, ¿no? En esta subida. Pero bueno, Van Vleuten a falta de 1 kilómetro con Realini y Labu que estaban ahí a rueda, le cogieron a Mavi. Mavi intentó aguantar, pero no pudo y Van Vleuten al final pues hizo de las suyas. Pero Casi, ¿eh? bravo por Mavi, ¿eh? Siempre lo Sí, sí. intenta o siempre que puede busca y oye, yo es que valoro mucho el hecho de intentarlo, el hecho de que, bueno, que luego pierdas tiempo en la general, igual pierdas un par de posiciones o pierdas una posición, pero el hecho de, como en el Mundial de Flandes, aunque son dos carreras Sí. diferentes, ¿no? Pero el hecho de que no estuvo ahí Mavi durante unos minutos pensando Joder, que yo gana, que estaba. gana, que gana. Yo cuando la vi pasar en esa última vuelta, creo que fue la última o dos últimas, no sé, en una de las que pasó por meta, madre mía, y me quedé afónico chillándole. En plan, Mavi! Pues la vi pasar ahí y digo, hostia, hostia, pero luego pues se le hizo duro, ¿no? Ese ataque que hizo. Pero sí, es alguien que lo intenta. Lo que me da pena, ¿no? O lástima, ¿no? Que no esté al nivel. O sea, Van Vleuten hace un par de años, perdón, Mavi estaba al nivel de Van Vleuten casi ahí, de tú a tú. No conseguía batirla, ¿no? Pues siempre pues el extra, ¿no? Que tiene Van Vleuten. Pero, joder, estaban ahí luchando, Pero estaba ¿no? un poco más cerca. Estaba más cerca, sí. Yo me acuerdo en esa Strade Bianche, por ejemplo, joder, parecía que estaba hasta más fuerte que ella en esa Strade, pero bueno, siempre se acababa imponiendo. Nunca digamos que ha habido un dominio de Mavi, porque Van Vleuten ha sido siempre la que ha estado por encima, pero como que ha dado varios saltos atrás en esta temporada, sobre todo, ¿no? Se ha visto. Sí, lo que no sabemos es cuánto es de Mavi y cuánto es del resto. Cuánto Mavi ha podido dar hacia atrás y el resto hacia adelante, pero sí que es verdad lo que dices, que parece que está ahí un poco como en terreno de nadie, que está luchando por un top 10 cuando quizás antes se estaba luchando por un top 5 o un podio, mismamente el año pasado en el Giro, Claro. pero que tampoco
quizás pierde tanto como para poder jugar a ser ciclista sin ser tan peligrosa como el día que se escapa, ¿no? Y que igual pueda tener más libertad. Parece que está ahí un poco en tierra de nadie, sí. Sí. En la vuelta tampoco estaba quizás al nivel que esperábamos o en las posiciones que esperábamos. Y sí que nos quedó ahí un poco... Es que, por ejemplo, la duda. ves aquí, Adrián, las que han quedado por delante, bueno, a la última etapa, que han quedado por delante de Mavi en este Giro, ¿no? Acabó séptima y ves a Cecil, que bueno, podemos decir que ahí sí que es... Mavi está por debajo de lo que debería de estar en el ideal de lo que había sido Mavi antes. Pero bueno, luego es Erika Magnaldi, joven, Verónica Ewers joven, Gaia Erlini joven, Juliet Labu joven y luego Van Vleuten. O sea, la prueba un poco, aunque en este Giro no se ha reflejado tanto, o luego si vas a la general no se refleja tanto en tiempo, es Anne. Sí. Lástima que no vimos a Anne en los campeonatos de España, que no participó porque en las últimas ediciones a Mavi la hemos visto un paso por delante de Anne. Y esta temporada da la sensación de estar muy igualadas. No sé si porque Anne ha dado un paso adelante, si porque Mavi lo ha dado hacia atrás, pero da esa sensación, aunque luego en la general hay diferencias, ¿no? O Mavi siempre termina un poquito por delante, pero da esa sensación. Y lo que dices, no sé si es porque esperábamos un poco más de Mavi, porque el resto han dado ese paso y se han igualado, pero sí que nos queda ahí un poco... Bueno, igual le da la vuelta el año que viene, no sabemos. Yo es que, por ejemplo, al principio de temporada siempre eso, en la semana ahí, que al final, mira, este año, por ejemplo, coincidíamos en el mismo hotel, la organización y ella, y pues por la mañana, por lo típico en el desayuno, hablando un poco como, bueno, me acuerdo en la etapa de Alicante nos preguntó, oye, sabía que éramos de allí, oye, tal, ¿dónde hay que atacar? ¿Sabes? En plan, lo típico. Y como que se le ve súper animada, o sea que ella se veía luchando con Van Vleuten, ¿no? Pero luego la temporada no le ha dado eso, ¿no? Y otros años sí que ha estado en la misma semana, ha estado luchando con Van Vleuten, aunque le ha ganado Van Vleuten siempre. Pero bueno, estaba También ahí. es verdad que este año ha tenido un poco el calendario un poco más seleccionado. Que no ha corrido tanto... Sí. Bueno. Pero bueno, oye, que queda... Yo creo que queda Mavi, o sea, quiero decir que todavía tiene cosas que hacer. Y molaría a lo mejor mucho que se dejase de generales y buscase alguna victoria y demás, ¿no? Para gozársela ya. Decir, oye, mira, pues que ¿cuántos años me quedan? 2. Pues 2 años intentar ganar, ¿no? Lo máximo que pueda. Pero bueno, complicado, ¿eh? A ver qué hace ahora en el resto de temporada. Pero bueno, pues nos habíamos quedado, ¿no? Eso, con la victoria de Van Vleuten ahí en esa séptima etapa. Y ya pues sentenciando la general, porque los últimos 2 días fueron para gente rápida. Blanca Bass se llevó la victoria por delante de Digert, y de Lippert, que oye, también la del Movistar ahí se dejó ver. Y la última etapa fue para Chiara Consoni en una celebración súper emotiva, ¿no? Que además que Chiara es como muy... muestra mucho ahí los sentimientos, ¿no? Muy... no sé cómo decirlo, ¿no? Que siempre está eso. Y sobre todo porque Marta Bastianelli se retiraba, ¿no? Era la última carrera, o ha sido la última carrera de Marta Bastianelli. Y bueno, pues ahí la campeona del mundo llegó y le dijo a Chiara, ¿ves? Te lo dije, sabía como que seguramente estaban ahí, ¿no? Que Chiara no se lo creía que podía ganar ese día y mira, pues ahí hablamos de lo que es el cambio generacional, en este caso del UAE, ¿no? Se va Marte Bastianelli y Chiara está ahí ya. En un guión perfecto, o sea, en una serie de Netflix sería el guión que escribiría cualquiera. Sí, yo creo que significa ese cambio de generación y bueno, pues para UAE irse de este Giro con una victoria de etapa salvar el Giro. Sí, porque además recordemos que UAE, bueno, es un equipo que también tiene su parte italiana, bueno, tiene su parte española también, ¿no? Pero su parte italiana y que bueno, que para ellos también es importante ganar en casa. En casa, entre comillas. Sí, en los Emiratos no.
Bueno, pues Marta Bastianelli, que se retira. Por cierto, también ganadora de etapa en la Setmana, que es que ahí han ganado pues las grandes. Han ganado las grandes. Aparte de ganar una etapa en la Setmana, que por supuesto es lo más importante que ha hecho Marta, consiguió en 2007 el Mundial, el Tour de Flandes en 2019, una Gante también. Una corredora, bueno, de las que ha estado ahí delante siempre y rápida. De corredoras de las que antes pues, podían ganar muchas cosas, ¿no? Porque no había tanta especialización y demás, pero ha sabido luego, en este cambio de generación, mantenerse en lo más alto también. O sea que quizás no ganando siempre, pero siempre estando cerca de las victorias o incluso pues consiguiendo alguna victoria. Bueno, recuerdo, el año pasado en la Setmana fue la que ganó el sprint ahí en Valencia, que sigue estando competitiva, vamos. Pero ha dicho ya, yo me voy ya. Con 36 años ya está bien, ¿no? Está bien, hombre. Voy a cambiar por el volante. Sí, sí. No sé. Pinta, ¿eh? Es broma, ¿eh? No. Sí, no, pero tiene No sé. toda la pinta. Yo la vez ahí que hablé con ella en Valencia, me pareció como alguien que tiene, ¿sabes? Como muy... Recuerdo que esto me ocurrió con Samuel Sánchez. Para que, claro, luego Samuel tuvo todo aquel jaleo del positivo y demás, y entiendo que por eso pues ya no estará en algún equipo. En equipos, digo, profesionales. Pero me ocurrió eso, que lo vi y dijo, joder, es que es director. O sea, este hombre está ahí ya en el... No sé, me ocurrió un poco con ella. Es verdad que con Samuel hablé más, pero me ocurrió un poco Que más. no le quite el trabajo a Chris, ¿eh? A Chris Anameterio. No, bueno. Debe ser que hay sitio para todo el mundo ahí, hombre. Pues ahí se cerró el Giro de Italia. No sé si quieres añadir algo más de lo que vimos. No, Bueno, decir que en cuanto al Giro, no. Juliette Labou acabó segunda, ¿vale? Que la hemos pronunciado en que ha estado cerquita, pues le dio para hacer la segunda posición y tercera fue Gaia Realini, que vaya buena temporada está haciendo aquí la pequeñita de Lidl Trek, ya hay que decir Lidl Trek, que 2 podios que se ha llevado en las 2 grandes vueltas y a ver qué hacen en el Tour. En principio, no va a ir al Tour. Ah, ¿no? En principio, en el momento en el que estamos grabando no está confirmada la alineación de Trek. Y lo que se cuenta es que no va a ir. Pero yo me la llevaría. Yo, después de hacer tercera y tercera, a ver, me la llevaría y, oye, si cae... Lo que pasa es que, bueno, pues la crono no va a hacer podium en el Tour. Igual no hace ni top 5. Porque la crono, en teoría, lo normal es que una corredora como ella pierda mucho tiempo. Pero porque una corredora de súper joven conozca el Tour y la vayas teniendo esa experiencia. De momento, ya con lo que ha conseguido está bien. Si la llevan al Tour. A ver, yo entiendo perfectamente que no la lleven, ¿no? Después de la paliza de la temporada, porque no solo es la vuelta y el Giro, sino todo lo que lleva antes, que ha estado delante. Bueno, empezó a competir en la Setmana, si no me equivoco, ¿no? No, en el UAE. O sea, hizo UAE, o sea, empezó antes incluso. Sí, que ya fue segunda. Segunda en la general. En la Setmana, que estuvo currando un montón y se dejó ver, y o sea, ya ahí empezamos a verla, y luego se hizo todas las clásicas. Vuelta, campeonato nacional y Giro. Que igual también tiene que descansar la muchacha. Que si no, madre mía. Bueno, pues eso, que ¿alguna cosita más o hablamos del Tour? No, del Giro no. Antes de pasar al Tour, hablando un poco también de lo que hablábamos antes de Mavi, que esta semana hemos conocido que Leaf y Jayco se van a unir a partir del año que viene, lo que va a dejar una plaza World Tour, que bueno, veremos también cómo... Pero bueno, eso no es lo importante. Van a crear también un equipo de desarrollo, etcétera, que involucra a las 2 españolas. Mavi tiene contrato con Leaf para 2024. Anne, en teoría, lo acaba este año. Veremos cómo se produce esa fusión, porque involucra a las 2 españolas. Que hablamos antes un poco de Mavi en clave Giro y en clave un poco la temporada, que también hay que decir que ha cambiado el equipo y que, bueno, pues que el inicio de temporada también puede venir por un poco esa adaptación, y que veremos qué pasa a partir del año que viene, a partir de 2024, con esa fusión. Yo en la nota de prensa entiendo que, y lo que he leído, en todos los sitios entendían que habrá una fusión de equipos. La nota de prensa no me quedaba 100% claro. Pero, a ver, el tema es que cuando hay una fusión siempre hay... o sea, hay dos cosas. O
se juntan, ahí sobra algo. Si se juntan dos equipos. Por eso digo que tenemos las dos españolas, que una en principio tiene contrato, la otra no, pero bueno, no sé cómo. Justo además involucra a las dos que tenemos en el World Tour. Sí, la verdad que no sería buena noticia que no. A ver, yo creo que si ya tiene el contrato, Mavi mínimo tiene que estar. Y Anne, pues yo creo que la temporada que ha hecho, si no la tienen, o sea, si no la fichan o si no la renuevan. Sería muy bonito verlas compartir equipo. Además se llevan muy bien entre ellos. Y... Sí. Bueno, pues a ver lo que ocurre. Igual el que hace el 2 contra 1 el año pasado, el año que viene a Bolerín es Anne y Mavi. Ojo, sí, porque Van Vleuten se va, se supone. Yo sigo sin... No, y se va y en principio se va y se va. O sea, sí, por eso digo que no... se va. Se va, pero se tiene que ir. Yo esto como lo de Valverde, hasta que no se vaya de verdad no me lo creo. Hasta que no esté sin Hasta que no empiece el 1 de enero la temporada y vea que no está de alta en la UCI. Y ojo, que se puede que Valverde vuelva a correr, yo no lo descarto. Que este hombre está muy loco. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y nos vamos para el Tour de Francia, un poquito la previa de lo que nos espera esta semana, que teníamos que repasar el Giro. Y bueno, vete pensando también un podio, ¿vale? Que jugarse. Bueno. Que jugarse. O una ganadora, venga, mínimo. Eso sí. No, te doy un podio. Segunda edición del Tour de Francia FEMS by Sweet, pero sobre todo como organización no grande y como gran vuelta. ¿Sabes cómo lo digo yo para evitar los problemas que hay de que no es la segunda edición? Segunda edición del Tour de Francia remodelado. De esta remodelación del Tour de Francia. Claro, es que esto vamos a estar unos años así, porque con la vuelta ya este año nos ha pasado, ¿no? La vuelta femenina, lo que pasa es que ahí como era... antes era Ceratizit by la vuelta, tal. Ha ido cambiando. Pero bueno. El Tour de Francia. FEMS en este caso, porque es el nombre que le han dado. Y yo creo que, lo decíamos al principio, llega con un hype de una batalla épica por la gente que va, por las corredoras que van, sobre todo por dos de ellas, ¿no? Por Bolen y Van Vleuten. No nos vamos a engañar que son las dos grandes que queremos ver ahí. Por ellas dos, pero también porque el recorrido que hay es quizás un poco parecido en forma a lo que vimos en la Vuelta a España, con la contrarreloj añadida, ¿no? De 22 kilómetros, en vez de una contrarreloj por equipos, pero una narrativa parecida, ¿no? Etapas, en principio, que pueden llegar al sprint, que puede haber un grupito, que son de cotas, trampa por aquí, trampa por allá, y luego una Spen Tourmalet ahí para poner a todo el mundo en su sitio y la contrarreloj final. Eso es a grandes rasgos lo que es. Ahora comento un poco las etapas, pero no sé, como que nos preparan todo para que el Tourmalet sea épico. Es así. Sí, es una Vuelta a España, pero sin Riaza. Porque en Riaza ese día pudimos ver las fuerzas y pudimos ver que Demi Vollering estaba un paso por delante y Movistar lo vio. Y al día siguiente en Cantabria, aprovechando además que hacía viento y bueno, pues la parada, etcétera, Movistar jugó sus cartas estratégicamente. Pero en este Tour, donde se van a ver las fuerzas, principalmente, va a ser el penúltimo día. Entonces no va a haber margen para error. Si alguien quiere jugar a otra cosa, se intuye peor y quiere jugar a otra cosa, tiene que ser antes y tiene que ser con antelación. Es que... Y hay terreno para jugar. Ahí está la clave, ¿no? De quién va a ser... mejor dicho, porque a ver, seamos sinceros. ¿Va a ser Van Vleuten, va a confiar en que ella, el salto que ha dado de calidad es suficiente como para lo que hizo el año pasado en el Tour? ¿O no lo va a confiar? ¿Movistar va a confiar todo a Van Vleuten como pensábamos que podía haber hecho en la Vuelta y no lo hizo? Eso es lo que tú dices, ¿no? Porque aquí sí que va a ser confiar o no, porque a no ser que haya una caída o que toquemos madera que no haya, ¿no? O un abanico o alguna cosa así, se va a llegar bastante ajustado en la general, más allá de bonificaciones y demás, en lo que es la subida al Col d'Aspen. O sea, desde que empiece Col d'Aspen todavía no sabemos quién es la más fuerte de todas. Da la sensación. Y luego con el factor crono, que yo
sinceramente, yo no sé a quién de las dos le puede beneficiar un poco más. Sí, sí, sí. Buah, es que Por lógica, por fisionomía, podrías decir que a Van Vleuten le puede favorecer un poco más, pero en la crono de la vuelta, aunque fue crono por equipos, ese de Wars, si no me equivoco, acabó por delante, poquito, pero por delante de Movistar. Bueno, sí, es que es crono por equipos, tampoco se puede comparar, claro, fueron porque 12 Movistar segundos. se Sí. quedó con 4 corredoras antes de lo que previsto, entonces tuvo que tirar con Paula Patiño, que hizo muy buena crono, Sí. pero no es lo mismo tener a Paula Patiño que tener a Sheila Gutiérrez, por ejemplo, que va a estar en el Tour. Tenemos de referencia, por ejemplo, podemos ver el campeonato nacional que se disputó de Países Bajos, donde ganó Ryan Marcus, pero Demi Vollering hizo segunda a 55 segundos y por detrás Van Vleuten a 1.13. O sea, ahí le metió tiempo Vollering a Van Vleuten. Pero claro, son 42 Hay que decir kilómetros. que es una crono principalmente llana. No sé, creo que no llega a un poquito más de 100 metros de desnivel En en estos 20 kilómetros, o sea que Sí, es una crono llana. tiene esa. Nada, pero tiene como una pequeña subida a mitad, que es donde han puesto el tramo, primer tramo intermedio. Y nada, pero que es 7% no llega al kilómetro, al 7%. Entonces, bueno, algo ahí hay, pero es una contrarreloj para especialistas, sin duda. Pero bueno, vamos a poner encima de la mesa el recorrido, así ya lo tenemos claro. Vamos a contar primero las etapas que hay, que son 8 etapas, ¿vale? Por si, como aquí cada gran vuelta tiene número de etapas, que si 9 por aquí, 7 por aquí, 8 por aquí. Bueno, pues 8 etapitas que tiene el Tour de Francia. La primera es una etapa llana, así con cotas en la parte final. Hay una de las cotas que tiene 1,7 kilómetros al 7,2%, que ya es una cotita interesante en los últimos 12 kilómetros. Además se corona, luego hay 6 kilómetros de descenso, o sea, quedarán 6 y luego 2,5 llanos y los últimos 500 para arriba. Así que ya empieza un poquito veremos ahí, pues eso, viendo a Lorena Vives, la verdad, que no tiene pinta de que haya muchas cosas que puedan pasar, pero bueno, lo veremos, Chloe Daiger y compañía, ahora hablaremos de participación. La segunda etapa será una etapa montañosa, pero pasa que no tiene grandes puertos. Hay un circuito final donde hay hasta 4 cotas. Y la última cota se corona ahí, a falta de 1 kilómetro, 3,4 kilómetros al 5,6%. Esta yo creo que es etapa típica trampa de los últimos ahí 40-30 kilómetros. 148 kilómetros, que ya es un kilometraje bien. Y hay que decir que esto salen de Clermont-Ferrand, estas dos etapas, que es la misma zona donde estaba el Puy de Dôme, que esta gente ha puesto mucho dinero para que el Tour de Francia, tanto masculino como femenino, esté por su zona. Han soltado aquí dinero. Y además bueno, ya lo has dicho, con 2 etapas. Sí, sí. La salida y llegada del primer día y la salida del segundo día. Y el Tour masculino hizo igual. Hizo una salida y una llegada, no sé si en la misma ciudad, pero bueno, como en la misma zona. Y todo pertenece al mismo departamento, o sea, que ahí han puesto dinero, han puesto bastante dinero. Y bueno, luego la etapa 3, y aquí sí que hacemos un parón, tenemos el primer sprint a priori, que podría ser un sprint ya más o menos masivo, porque el resto de etapas pueden acabar también al sprint, pero es bastante reducido, ¿no? Un grupito o alguien que esté muy fuerte, o Vollering o Van Vleuten, si está muy fuerte, pues se pueden ir, ¿no? Pero lo normal es que la tercera etapa sea donde veamos quizás ya un grupo grande, ¿no? Al sprint. ¿Cómo ves este inicio? La tercera etapa soplará el viento, ya verás. Y no Sí. habrá sprint. Bueno, sí puede ser, puede ser, puede ser. Puro no Veo es. el primer día, no sé si se van a implicar la gente de la general, porque estará en juego el primer maillot amarillo. Que es goloso. Veremos cuántos se implican y si no, lo que has dicho tú, una Lorena Vives, que precisamente en el Giro lo que nos ha demostrado pasando la media montaña es que ese de Wars puede poner las cosas duras en esa pequeña cotita a ver si descuelga a alguien. Y el segundo día picando hacia arriba con esos 3,4 kilómetros, pues va a ser
tipo lo mismo, una Lorena Vives, Charlotte Kool, Chloe Dygert no van a llegar, en principio. El ciclismo femenino da muchas sorpresas. Y esta tercera etapa, pues sí que es la primera oportunidad clara para las sprinters y que tienen que controlarlas. Y ojo lo que has dicho, los kilometrajes, porque son más largos de lo que suele ser habitualmente. Sí, sí. No, eso yo creo que puede ser sinónimo de acumulación de dureza y que, claro, encima es que luego teniendo el Tourmalet, que sí que es verdad que es una etapa más corta, pues pueda tener relevancia, ¿no? en lo que pasa aquí en la carrera. Pues eso, esas primeras 3 etapas, domingo, lunes, martes, tendremos por ahí. Luego llegaría la etapa 4, que es la etapa más larga que decíamos de kilometraje, pues 177 kilómetros. No es hipermontañosa y súper dura, pero sí que es verdad que en esos últimos 20 kilómetros hay una sucesión de cotas hasta esa llegada a la meta, que tiene un tramo del 10%, o sea, de 500 metros al 10%. Y luego habrá una cota un poco antes que son de 5 kilómetros también, unos desniveles del 4 o 5. No son desniveles muy bestias, pero vamos, 20 últimos kilómetros de pura, vamos, encerrona, para arriba, para abajo todo el rato. Aquí un poco lo que podemos ver a lo mejor en esa etapa 1 o 2, ¿no? Que son ese tipo de corredoras, pero aquí yo creo que sí que es más para la general, ¿no? Quizás sí que veamos ya Vollering a tope, por ejemplo. Es la primera etapa donde podemos ver las fuerzas. También va a haber una bonificación a 20 kilómetros de meta, ¿no? Un poquito más, a 27, 28. Habrá bonificación y es la primera etapa donde SD Works y Movistar pueden ver un poco las fuerzas. Y de cara a jugar antes del Tourmalet, donde pueden comprobar quién está por delante. Y es lo que dices, muy juguetona, muy peligrosa y se pueden montar emboscadas. No sé si alguien que no sean de las grandes favoritas se puede puede dar la sorpresa. Pero es una etapa muy atractiva por la longitud y sí, por el parte. final sobre todo. Y avisamos que en la primera parte, por favor, nadie pare a orinar. Avisamos a las corredoras ya que no se paren. No se paren por si acaso. Bueno, hombre, aquí 170 kilómetros de escapada es más complicado, ¿no? Bueno, hombre, no sé, ojalá, ¿no? Ojalá veamos ahí una batalla, estaría muy Iba a decir, a ver cómo sopla el viento, si es una etapa que no haga que sea más en línea, que es cuando suele afectar. Pero bueno, es que el día de Cantabria claro. El viento soplaba por todos los lados porque hacían muchas vueltas, o sea que... Sí. Bueno, eso iremos descubriendo día a día. Ahí en los análisis que estarás haciendo, pues iremos viendo cómo va la carrera, porque luego tenemos la etapa 5, que es una llegada un poco más rápida, ¿no? 126 kilómetros, hay varias cotas, siempre hay algo en cada etapa, eso sí que es verdad que hay que tenerla. La más llana quizás es la etapa número 6, previa a la batalla en el Tourmalet, 122 kilómetros, y la etapa reina, y donde se va a decidir todo, sábado 29 de julio, Tourmalet, en el Tour de Francia, con el aperitivo de las PEN, 90 kilómetros. A ver, ya tenemos grandes puertos poco a poco, ¿no? Vamos a dejar que las organizaciones, la siguiente que sea, grandes puertos y gran kilometraje, ya para que completen una etapa como debería ser, pero bueno, yo creo que de momento nos tenemos que conformar con esto, y no es poco, que es una subida a un pasar por el Aspen, que es un puerto durísimo, ¿no? que bueno, pues lo hemos visto en el Tour, y el Tourmalet, que lo hemos visto este año en el Tour tal cual, la misma vertiente, a pegarse palos y acabar arriba, ¿no? Que es una de las cosas bonitas de este Tourmalet, que también lo tendremos en la Vuelta a España, o sea, aquí Tourmalet este año. Montferrand, pero sí. el Tourmalet también han movido dinero, por ahí. Sí. Han movido dinero porque sí, lo tenemos en 3 carreras este año. Hemos tenido en el Tour de Francia masculino, en el Tour de Francia femenino y lo tendremos en la Vuelta a España masculina. Y luego la contrarreloj final, que lo hemos dicho antes, 22 kilómetros ahí en Po, ciudad del Tour vamos, si hablábamos de ciudades míticas y cotas míticas y subidas míticas, pues Po es otra de los grandes escenarios del Tour. Así que ahí acabará con una crono. No hay paseo,
Ya eso llegará más adelante, los paseos. De momento, 8 etapas a tope. Sí, decías que Tourmalet va a ser decisivo. Bueno, vamos a ver la crono. Porque hay otro condicionante, que la etapa de Tourmalet termina a las 7:30 de la tarde. Va a ser para todas las corredoras exactamente igual, ¿no? Pero todas las etapas terminan en torno a las 5 como el Tour masculino, ¿no? Excepto la primera, que coinciden, Claro. y esa termina en torno a las 3:30, los mismos horarios que el masculino, excepto el día de Tourmalet, que no sé la razón, terminan a las 7:30 de la tarde aproximadamente. Traslado, no es muy largo, pero traslado de 1 hora, creo que de Tourmalet a Po hay 1 hora y 40, una cosa así, y ahí depende de cada equipo lo que tenga, y al día siguiente la crono. Va a ser un fin de semana muy intenso y creo que la carrera va a salir viva de Tourmalet. Ojo, Creo que no van a ir con unas diferencias que digas, esto de la crono no se puede remontar. A ver, si nos atenemos a los lagos de Covadonga, ¿no? Que sería como la otra gran subida que han hecho este año, pues las diferencias, hubo diferencias, lógicamente. Bolerín, ¿no? Que ha sido no, Lagunas, me he ido yo a la Vuelta a Burgos. A ver, aquí. Vuelta a Lagos de Covadonga. Bolerín le metió 11 segundos a Galle y 56 segundos a Van Vleuten. Eso. Que pensaba yo que era un minuto y algo, no. 56 segundos. Claro. Aquí entendemos si Van Vleuten llega más fuerte, que la lógica nos diría que es menos tiempo el que se de diferencia, ¿no? Es por ahí lo que entiendes tú que no se va a sentenciar. Sí, 20, 30 segundos, 40, pero es que la crono creo que hasta eso, hasta 30, 40 segundos se van a poder marcar. Entonces, también vienes con el añadido de Aspan, que en Vuelta a España antes de Tourmalet, antes de los Lagos había algún puerto, pero no eran tan duros. Sí. Bueno, Hombre, yo entiendo que se va a jugar todo en el Tourmalet. es que aquí puede Antes arrancar. no Van Vleuten va a haber es. movimiento. Van Vleuten es la típica que te arranca en el Aspen. Y sígueme. Pero bueno, Sí. también yo creo que Tourmalet es más complicado que Lagos. Tiene partes más duras, Lagos, pero como puerto en general es más duro Tourmalet, yo creo. Puede hacer más Y diferencias. sobre todo quizás el final es un poco más la diferencia. En Sí, los no, claro. Lagos quizás el final es un poquito más suave y en Tourmalet es al contrario. Una vez que sales de la Montgui es la parte, no sé, más dura, pero es una zona muy dura del puerto. Y en los Lagos hay que subirlo, ¿eh? Y hay que... Sí. Pero la última parte quizás no, que es donde ahí también se nota el acumulado. Bueno, No sé quién puede estar por delante. es que claro, ahí llegará la carrera. Yo creo que veremos ya. Llegará con sorpresa a ese día. No, me extrañaría que sea la lógica que las dos estén ahí, Bolerín tal, en 10 segundos. Igual pasa, ¿no? Pero yo creo que como que lo normal es que haya pasado algo, pues es una etapa en la que hay un corte y se va una por delante, o nos sorprende como ocurrió el año pasado, ¿no? Y llega una corredora que a lo mejor está ahí en esa segunda línea y pega el salto de calidad y está con ellas. Es que es donde tienen, si hay, no igual lo buscan en las 6 primeras etapas, igual no hay un equipo que lo busque. Igual, sobre todo ese de World Movistar, igual no buscan el mover la carrera, pero se te presenta una oportunidad, un abanico, está siendo un julio muy tranquilo por Francia, no estamos viendo viento. Oye, No, a ver no. si la última semana se mueve un poquito el viento. Un abanico, el día este de los últimos 20 kilómetros de clásica, ¿no? Podemos decir, con tantas cotas, en el que se va a mover o debería moverse algo. Y yo creo que las dos deberían desconfiar mucho la una de la otra. Entonces, Sí. todo lo que quieras mover fuera de lo normal, lo tienes que hacer antes de llegar a la prueba de algodón.
Pues ahí estará esa gracia, esa batalla, ¿no? que tienen las dos. Que, por eso estaba revisando, claro, también una de las cosas que influyen en la diferencia entre Lagos y Tourmalet es la altitud, que son 1000 metros más Además, de altitud. Claro, el Tourmalet llega a los 2000 y Lagos llega a 1000 y poco. Entonces, que también tengamos en cuenta eso, ¿no? A la hora de lo que pueda pasar. Pues nada, participación. Tenemos a las mejores del mundo, sin Realini, ¿no? De momento, que bueno, Trek es de los pocos que todavía no ha confirmado todo el equipo. Pero eso, tenemos a Vollering, tenemos a Van Vleuten, gente rápida pues como Lorena Vives, Kopecky también, Marlene Reuser, Elisa Longo Borghini, que en principio, pues como no le pasó nada grave, yo creo que la llevarán al Tour. Si no, sería una sí, sorpresa que no fuese. Pérsico, que hablábamos de ella y que el año pasado pues dio toda la sorpresa, ¿no? En el Tour de Francia femenino. Cecile, Grace Brown, Mullman, que también está haciendo un temporadón, Juliette Labous, no sé, te estoy diciendo todas, porque Marianne Vos, es que están todos los nombres, ¿no? ¿Quién nos falta, quizás, con Realini en el asterisco ahí? En teoría, según Pro Cycling Stats, que ya sabéis que va un poco por rumores, Lisa Bálsamo estará, que puede ser una corredora importante también en sprints y en las jornadas como el primer día, ¿no? Que hay una cotita. En principio yo creo que ha repasado un poco todas. Españolas hay 4, que son cinco: Anés Santesteban, Mavi, que son las 2 mejores para la general, por supuesto, Sheila Gutiérrez. Ojo con Mireia. A lo mejor hay sorpresa. Mireia Benito, que campeona de España de crono, que tiene que estrenar maillot en Po. Es verdad. Y Sandra Alonso. Bueno, son las 5 españolas. Y creo que has dicho un poco. ¿Habrá alguna sorpresa? Puede haber una Olivia Baril, por ejemplo, de UAE, que de la sorpresa. Puede haber una Rachel Neyland también en Cofidis. Pero bueno, creo que un poco por ahí va a ir. Un poco has dicho. Sí, es que repasando la participación, ¿no? Son. Yo creo que corredoras del estilo, lo que decíamos, de Vives, de Bálsamo, bueno, la propia Kopecky. Esta gente se puede hinchar en este tour, porque tienen muchas etapas que pueden ahí dar la sorpresa. Y si ponen dura la carrera, excepto la tercera etapa, que era la más llana, si ponen ritmo en la carrera, pueden dejar a Charlotte Cool, a corredoras así por detrás. Con Sony también, por ejemplo, ¿no? La propia Pérsico. Mira, se nos ha olvidado, de cara a la general, aunque estamos hablando de sprinters, pero de cara a la general se nos ha olvidado Kasen y Badova. También, claro, sí. Por cierto, sí. Y bueno, Justine Guequier, que fue la que ganó en la semana, que también es a nivel de escaladora, ¿no? Para la etapa esta de Tourmalet, pues apuntarla. Y bueno, pues prácticamente, o sea, es que lógicamente el Tour ahora mismo es el gran escenario, están todas las que tienen que estar, y ya solo es esperar que vuelen. Yo, claro, entonces, Chloe Diger no va al No, Tour. lo estaba viendo ahora aquí, hemos estado hablando antes de ella y no viene al. Porque no está Imagino confirmado. que bueno, un poco por esa recuperación y. Es que también es otra que se ha metido paliza de las buenas y con la pierna como la tenía no está la cosa para mucha broma. Pero sí. Pues oye, tenemos a ver Marianne Vos también qué hace, ¿no? Si sigue como el año pasado que se vestió amarillo. Hay muchas pequeñas batallas por ahí, pero sobre todo yo creo que la batalla grande es la que queremos ver en principio, de Vollering y Van Vleuten. A ver si se suma alguien más o no, pero entre Vollering y Van Vleuten, a ver quién está ahí. Así que nada, te pido que pongas aquí una ganadora o un podio si quieres. Mi diferencia entre Movistar y SD Wars, creo que SD Wars tiene un equipazo,
pero Movistar tiene un bloque. Movistar va, si acaso en alguna ocasión con Liper o con Marca pueden pelear alguna etapa, pero saben que van a arropar a Van Vleuten. Y ese de Wors va a tener más frentes abiertos. Va a tener con Vives, con Kopecky, sobre todo con ellas dos, frentes abiertos. Que ojo, son un equipazo y Demi y Van Vleuten son dos corredoras que se bastan ellas solas, ¿no? Que prácticamente. Tercera, es, jugándomela, pero creo que puede ser Longo Borghini. Segunda, creo que va a ser Van Vleuten y creo que el Tour lo va a ganar Demi. O sea, tú dices que el bloque fuerte, Movistar, tal, vendes la película, pero luego pones por delante a Bolerín. Sí, pero creo que es la diferencia entre los dos equipos. No sé qué es mejor o qué es peor, porque el bloque de ese, o el equipo ese de Wors es un equipazo. Sí. Si se organizan, que no Claro. sería la primera vez que no lo hacen. También creo que son dos corredoras que no necesitan mucho equipo. Sí. Y más para cómo se va a decidir el Tour, que se va a decidir los 2 últimos días. Etapas de que por cierto, las dos van a ser compañeras al poco tiempo, a los pocos días en el Mundial. Ah, bueno, compañeras. Van a correr con la misma selección. Bueno, sí. Sí, porque en esa selección holandesa o neerlandesa ahí no hay mucho. Ahí digamos que cada uno se busca un poco las castañas. Pinganillo tienen varias sintonías, los pinganillos. Hay varios canales. Pero sí. Bueno, pues ahí está tu. ¿Quién has dicho tercera? Elisa Longo. Bueno, entendemos que va. Si no va, deja aquí otra por si acaso. Si tiene sorpresa y no va. Si no fuera Elisa Longo. Venga, me la voy a jugar mucho. Hay que tirarse a la piscina. Estamos en verano. Hay que darse un chapuzón. Silvia Pérsico. Vale, bueno, a ver. Me la juego mucho, pero hay que darse un chapuzón. Yo fíjate, yo creo que va a ganar Bolerín. Creo que el dominio que hemos visto lo va a mantener esta temporada, pero no creo que sea un paseo ni mucho menos. Creo que le va a costar mucho y no solo... Con dominio y todo, Annemiek está a un paso de repetir el triplete Claro. del año pasado. No. Sí, es dominio, pero Van Vleuten ganó la vuelta. O sea, yo digo dominio a nivel de forma, ¿no? De ser. Parece que se haya hecho el sorpaso este. No sé, bueno, me quedo ahí con eso. Pero creo que va a ser una batalla muy guapa. Segunda Van Vleuten, que sí que creo que ahí no fallará, ni mucho menos. Y tercero, me voy a decir Evita Muzic, que fue la que estuvo en la vuelta ahí cerquita también. Como escaladora, ¿no? Que pueda beneficiarse de eso. Supongo que en la crono perderá tiempo, ¿no? Bastante tiempo. Igual ahí a lo mejor me he venido muy poco arriba, ¿no? Igual. Bueno, pero más arriba que yo con Pérsico. Machada, y claro, pero Pérsico en la contrarreloj va a hacer mejor. Machada en el Tourmalet. Nada. Nos hemos olvidado de un nombre. A ver. Ashley Mullman. Sí, bueno, o sea, lo hemos dicho, ¿eh? Que iba. Sí. Ah, ¿lo has dicho? Pues sí. No te... Sí, también no. puede, bueno, pero en principio también en un segundo escalón. No, a ver. Puede hacer buena carrera, pero... Hay un escalón y luego el resto, pero bueno. Evita Música haciendo una machada en el Tourmalet, metiéndole 3 minutos a todo el mundo para al día siguiente en la contrarreloj perder 7. Pero bueno, ahí estaremos, apoyando a la de la France de Jus. Pues nada, yo creo que ya podemos... Al final nos ponemos aquí a hablar, tío. 2 horas hablando de... Es que claro, hablar dos grandes vueltas, tío, o sea, es normal. Lo juntan todo, pues lo tienen que separar. Sí. También será importante ver el poder, al igual que yo creo que está pasando con el masculino, por lo menos la sensación que tenemos desde España, el Tour lógicamente es el Tour, y yo creo que la vuelta en el masculino poco a poco está por delante o está empezando a estar, o está ganándole terreno al Giro, en cuanto a espectáculo, tal. En el femenino, Tour es el Tour, ya lo hemos visto, saca la marca Tour de Francia, da igual el recorrido o la carrera que saques, la marca. La vuelta le ha ganado al Giro ese terreno. Totalmente. Sacándolo un año antes de la carrera, y veremos cuánta importancia o qué poder le da RCS el año que viene al Giro y cómo se
evalúa todo esto en cuanto a fechas, porque el año que viene va a ser más o menos parecido, pero habrá un cambio de fechas y ver qué futuro, pero juntando grandes vueltas en un mes. El año que viene que te vas a ir a cubrirlas todas enteras, ¿qué vas a hacer? No vas a estar en casa, ¿eh? No vas a pisar la casa. Sería buena noticia, pero Italia pilla más lejos, pero bueno, habrá que... Bueno, un viajecito ahí por Italia, hombre, eso está bien siempre. Habrá que llamar a Mauro Becni. Sí, un toque, oye Mauro, que nos vamos para allá y que te lleve para allá. Pues nada, Adrián, como siempre un placer aquí charlar de ciclismo y oye, pues que disfrutemos del Tour de Francia, más de lo que ha sido el Giro, ¿no? A nivel de espectáculo y a nivel de evento, ¿no? Creo que también es importante no solo que sean carreras en lo deportivo divertidas, sino que sea un evento grande porque al final es lo que va a atraer a mucha más gente, ¿no? Y que ahora todos los que sigan el Tour de Francia, que están siguiendo el Tour de Francia masculino, cojan el Tour de Francia femenino y flipen. es el tema, ¿no? Yo creo que ya se consiguió el año pasado, este año yo creo que también lo harán. Así que nada, cuando acabe el Tour y demás, que será ya por agosto, o sea, en agosto, si te parece, nos juntamos otro día, ya nos cuentas tu aventura por allí. Apúntate todas las anécdotas en los hoteles. Acuérdate, los hoteles, cuidado. Apúntate todo lo que te pase por ahí con los franceses que no te entiendas con ellos. Todo eso te lo apuntas y nos lo cuentas cuando vuelvas. Ve con el traductor. Eso sí, con el traductor de Google. Eso. Pues sí, te tocará. Pues nada, Adrián, un placer, como siempre, charlar por aquí. Un placer. Te despides así, sin decir nada. Así, un placer y ya está. Que el placer es mío. Vale, bueno, sé, un poco... Podemos hablar de ciclismo y... No, pues bueno, que un placer y nos escuchamos en la próxima, Adrián. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bye.